El efecto Columbine es, entre comillas, el legado y el impacto de la masacre de la escuela secundaria de Columbine ocurrido el 20 de abril de 1999 en la escuela secundaria en Colorado. El tiroteo tuvo un efecto en la seguridad escolar, las tácticas policiales, los métodos de prevención, incluido el control de armas y los detectores de metales, e inspiró numerosos delitos de imitación o el que hoy todos llaman el efecto copycat, con muchos asesinos inspirados en Eric Harris y Dylan Klebold, que describían a los perpetradores como mártires o héroes. A partir de los hechos sucedidos en Columbine, casi todas las masacres escolares sucedidas en Estados Unidos y en el resto del mundo son inspiradas en estas sin importar cuántos años pasen. Siempre se encuentra la inspiración de los nuevos perpetradores en Harris y Klebold. Puede ser que lo dejen en manifiestos, que lo refieran a conocidos o que el día de los hechos hagan claras referencias a la estética asociada a la masacre de Columbine, como en el caso del atacante de Teotihuacán. Columbine también influyó significativamente en la cultura popular, ya que Harris y Klebold aparecen y se mencionan a menudo en varios medios de comunicación, así como sirvieron de inspiración en producciones de cine y en otros medios de entretenimiento. Los artículos de los medios suelen hacer referencia a Eric y Dylan y la masacre cada vez que ocurre otro tiroteo en escuelas. Bienvenidos una vez más a Diario Criminal. Como ya vieron en el intro, vamos a tocar el caso de Julio César Ramírez Jasso, o también conocido como el atacante de Teotihuacán. Este caso dio mucho que hablar desde el momento en que se conoció, por lo raro que era una situación como esta, por lo llamativo que es el lugar, por lo importante que es el lugar para México. Pero a lo largo de los días se han ido sabiendo más y más datos muy llamativos de la personalidad de este hombre, pero a su vez se han liberado diversas teorías por diversas razones. Desde ahora decirles que yo creo que en los casos criminales, desde el de Edith hasta que probablemente pase el mundial, va a haber como un ambiente enrarecido, que es lo que ya estamos viendo, como una lucha porque los casos tengan la culpa o sean por razón de tal o cual. Ya estaremos entrando en ese detalle, pero por todas esas razones en este caso se ha llenado de teorías y en sí ya de por sí es un caso con mucho tema por todo lo que tiene que ver con Columbine. Hay muchas referencias a esto y pues vamos a estar checando algunas de estas referencias, pero también porque recientemente ha habido algunos casos que se asocian a esto, como el que vimos en algunos videos anteriores, como el de Osmer. También en su momento se dijo que el de Lex Ashton, y también han pasado en otros lugares del mundo. O sea, hay ahorita o ahora o recientemente nuevamente una fiebre por lo que sucedió en Columbine, aunque siempre la hay. Prácticamente todos los casos que suceden en Estados Unidos llevan como cita los hechos en Columbine, traen la estética de los atacantes de Columbine o lo dejan en manuscritos, ya saben, todo este tipo de cuestiones que a continuación estaremos viendo bien a detalle. Julio César Ramírez Jasso tenía 27 años para el momento de los hechos y era vecino de una colonia ubicada en la alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. Este dato se obtuvo porque para el momento de los hechos se recuperó su credencial, y este fue un dato que empezó como a llamar mucho la atención, su INE, que llevara como todas sus pertenencias, pero creo que más adelante vamos a ver que tiene una explicación. Él vivió solamente un tiempo ahí, sin embargo los medios comenzaron a ir ahí para ver qué información podían obtener acerca de él. Y sí, efectivamente la persona que le rentaba esa vivienda dio una entrevista, ofreció algunos primeros datos de quién era él, dijo que no sabía ni siquiera que tenía
la INE de ahí, pero que sí vivió ahí, que vivió ahí por más o menos 3 meses, que le rentaban el cuarto para estudiantes, que ahí se rentan cuartos solamente para una persona, que son cuartos para estudiantes, que le daba la sensación de ser pues intelectual y como muy serio y tranquilo, y que por eso decidió que le rentarían el cuarto, que siempre lo vieron muy solo y que desde entonces ya usaba palabras como vos y joder y todo eso, que de hecho en un principio la persona que le rentaba el domicilio pensaba que no era de México, pero que luego él le comenzó a decir que sí, que era de México. Esta persona mencionó que era de Guerrero y ahora han salido una serie de datos que ya no dejan claro de dónde es. Porque algunos otros medios se han dirigido precisamente a Guerrero a ver si es que él era de ahí. Buscan en dónde vivió y demás, y las personas les dicen que no era tampoco de ahí como tal, sino que por un tiempo vivieron ahí. Y según en lo que me quedé, porque la información está cambiando en todo momento en cuanto a este caso, es que en realidad él sería del Estado de México y que por un tiempo vivió en Guerrero, luego que también creo que su mamá es de Puebla, se habla que probablemente sea a donde se lo van a llevar o a donde está viviendo actualmente su mamá. Por ejemplo, cuando los entrevistaron ahí en Guerrero, como que no les parecía que dijeran que fuera de Guerrero, ni que lo fueran a llevar a enterrar ahí, porque, bueno, ha habido todo esa problemática con de dónde es, pero bueno, estos son los datos que hay ahora respecto a de dónde es o dónde vivía. Yo creo que esto de la INE la dejó a la vista quizás para distraer, porque como que él pensó que a lo mejor, no sé, que su mamá no se iba a enterar o algo, porque ahora ya salió la nota recientemente de que lo que dijo era que se iba a ir a Rusia, eso le dijo a su mamá. Pero pues no sé, me imagino que quizás creyó que la mamá no iba a ver las noticias, porque yo creo que él sí buscaba que lo que a continuación vamos a ver fuera muy viral. Pero bueno, eso es lo que se sabe de dónde es él. Según le han encontrado en redes sociales, también esto está muy confuso porque al parecer tenía diferentes cuentas en redes sociales, pero encontraron una en la que él se describió a sí mismo como vegano, futuro científico, amante de Dios, y que en fotos que han encontrado aparecía siendo muy fan de Lady Gaga, pero luego también hay otros perfiles que le han encontrado en donde dice que era fan de Marilyn Manson. Recordarles que en su momento en lo de Columbine también se quiso asociar con la música de Marilyn Manson, y bueno, ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y en estos perfiles eran donde mostraba más que era clasista, racista, homofóbico, gordofóbico. De hecho, así lo han descrito varios compañeros que han salido a hablar. Varios compañeros han estado saliendo a decir, lo conocíamos, y todos refieren que desde muy joven ya hacía esto de hablar tipo como español, que él se sentía como superior a todos los demás, siempre pues trataba a los demás como si fueran menos, que aparte hacía esto que porque él es un poco más blanco que algunos de sus compañeros, y que además también siempre traía algo alusivo a lo nazi, siempre traía una esvástica, siempre la traía también una bandera en su mochila, entonces ya estaba obsesionado con todo esto. También otra compañera confirmó que amaba a Hitler, que adoraba a Hitler, era muy fan de Hitler, según lo que dijo esta compañera. Así que bueno, ese era el contexto en el que él se encontraba hasta que pues sucedieron los hechos. Julio César Jasso Ramírez tenía apenas unos meses de vida cuando en 1999 ocurrió la masacre de Columbine en una escuela de Estados Unidos. Sin embargo, esta fue la inspiración, según las pistas que él mismo dejó, para el ataque en Teotihuacán. De acuerdo con la investigación del Gabinete de Seguridad, Jasso se alojó en uno de los hoteles cercanos a la zona arqueológica días antes de cometer los hechos y estuvo visitando la zona varias veces para planear el ataque. Y es en este momento en el que él le dice a su mamá que se va a ir a Rusia, al parecer, que se va a ir de vacaciones, que va a necesitar cambiar de teléfono.
y que pues estaba como que su mamá no sabía en dónde andaba él hasta que se entera de lo que pues ya todos sabemos que pasó, pero si no, a continuación se los voy a detallar. Los hechos. Es el 20 de abril de 2026. A las 11:20 se reporta la presencia de un hombre armado en la zona arqueológica. 11:23 se obtuvieron las primeras imágenes del sospechoso cerca de la pirámide de la Luna y se movilizaron las corporaciones de seguridad. A las 11:30 arribó personal de la Guardia Nacional y al verse acorralado el agresor atacó a los uniformados y fue herido en una pierna. A las 11:45 el atacante, tras intercambiar disparos, se quitó la vida, según detalla la cronología de Milenio, y a las 12:20 la zona quedó totalmente resguardada. El saldo del ataque resultó en 2 fallecidos, incluido el atacante, y 13 personas heridas de diversas nacionalidades, como canadienses de Estados Unidos, Colombia, Rusia, Brasil y Países Bajos, incluyendo un adolescente, un niño, según lo que informaron las autoridades. Y de lo que le escucharon decir fue: esto de si os movéis os sacrifico, esto se construyó para sacrificar cabrones, no para que vengáis a hacer la puta fotito de mierda. Vosotros que habéis venido de la puta Europa no vais a regresar. Se sabe que accionó el arma hasta en 14 veces, que usaba una arma calibre 38, que al parecer era una arma vieja que compró pues porque era lo que como que le quedaba a la mano, y traía los cartuchos en una bolsa de plástico. Esto ya se los he mencionado en varias ocasiones. En México no se dan estas grandes cantidades de víctimas como sucede en Estados Unidos cuando hay una masacre escolar, porque uno, no es tan fácil que consigas un arma, no está permitido. Sé que por todo lo que hay de los grupos organizados y demás piensan que en México hay muchas armas, pero no. Para una persona del común es complicado conseguir una de estas armas, y además no es simple ni fácil que tengas entrenamiento. Entonces, por lo general, las personas no tienen entrenamiento, y de hecho, aunque parece que Jasso intentó que fueran más las víctimas, no pudo porque precisamente no tenía el arma que le diera para la distancia y que además no estaba capacitado para esto. De hecho, la única persona a la que realmente pudo quitarle la vida fue porque la tenía muy cerca, que fue la primer persona cuando empezaron todos los disturbios. Entonces, creo que solo por esto no fue que fue más numeroso el ataque, porque si hubiera sido de otra forma, que tuviera un arma pues como la que traía Osmer, por ejemplo, que creo que hasta ahora no se sabe de dónde la sacó, pues las cosas serían peor, porque pues sí, yo creo que buscaba algo numeroso. Si hay algo por lo que se le ubica o se entiende muy bien la masacre de Columbine, es porque fue numerosa, no ha sido la más numerosa, que ese es uno de los datos que llama la atención, que no ha sido ya pasado el tiempo, ni la más numerosa, ni nada, pero que es la que más se queda en el imaginario colectivo y la que se busca repetir, pero para su momento sí fue numerosa. Entonces era probable que Jasso tuviera en mente que fueran más las víctimas, pero a pesar de intentarlo, pues no lo consiguió. Otra cosa que veo relevante en esta narrativa de hechos es decirles que de hecho acabó por perder la vida casi a la misma hora que también se sabe que los atacantes de Columbine decidieron quitarse la vida. Entonces sí parece que buscaba hacer como al calco esto, pero algo que llama mucho la atención es el lugar donde decidió hacerlo. Una veintena de rehenes aterrorizados en lo alto de la pirámide de la Luna, y les dice: a la muerte no se le mira a los ojos. Según Beta, la bolsa que portaba Jasso estaba llena de municiones. En un momento dado exigió a una de las rehenes que cortara una valla plástica que bloqueaba el acceso a la cima de la pirámide. En ese instante, según su relato, le pidió a ella que cortara la estructura y que arrojara el cuchillo al suelo en su dirección. Luego le dijo que si cooperaba la liberaría. Mariana entonces siguió las instrucciones del pistolero y le permitieron bajar las escaleras. Mi mayor temor en ese momento era que me disparara por la espalda.
Reis, que también era otro turista, un turista brasileño. Este turista se hizo muy conocido porque traía una camiseta de la selección mexicana y al parecer él dejó que se fuera y muchos lo interpretaron que porque probablemente pensó que era mexicano y que su odio era precisamente a extranjeros. Pero bueno, no queda suficientemente claro. Este otro turista era novio de la chica anterior que dejó ir. Y entonces él se le queda mirando a Hasso bastante porque pues tiene miedo que le dispare a la novia o qué va a pasar. Y entonces les dice, han muerto dos coreanos allá, en referencia a la canadiense. Y es que ahora que ya han salido los datos de la canadiense, de la víctima, pues era una persona que efectivamente era canadiense, pero sí tenía algunos rasgos orientales. Así que él asumió que eran coreanos y por eso se refirió así a la víctima. Y dice, una fallecida y otra herida. Los he sacrificado como a perros y tú deja de verme tanto. A la muerte no se le mira directamente. Necesito que alguien tú. Lárgate, que me pones muy nervioso, estúpido. Lárgate y dile a esos cabrones que aquí tengo rehenes. Como intenten subir, los voy a matar. Se escucha en un video al tirador decir eso porque son varios los videos que se han estado viralizando, algunos desde cámaras muy profesionales, otros desde el celular que alguien simplemente prendió para grabar y pues solo podemos escuchar lo que está pasando, pero bueno, al ser una zona turística obviamente esto iba a suceder ya que todos estaban pues con sus cámaras en mano. Reis, el turista que les digo que era brasileño, confirmó las amenazas de Hasso y dijo que hizo lo que le pidió, que era avisar a la policía. Como el lugar es grande, grité desde arriba y cuando me acerqué a los policías mantuve las manos en alto advirtiéndoles, hay rehenes arriba, hay muchos rehenes, dijo el brasileño, quien logró salir del lugar con su novia después de que ambos fueran liberados. El gabinete de seguridad ha dado a conocer que Hasso llevaba una mochila con decenas de cartuchos, un cuchillo, panfletos relacionados con la masacre del Instituto Columbine de Colorado en Estados Unidos, ocurrida el 20 de abril de 1999. No, creo que no se los había mencionado, pero es justamente el mismo día que él decide hacer esta masacre, que también es el cumpleaños de Hitler. Como vimos, él sí tenía devoción por Hitler, admiraba a Hitler, pero extrañamente en el caso de Columbine eso no se pudo confirmar. Sí era una de las teorías, lo vamos a ver más adelante, pero eso nunca pudo confirmarse totalmente, pero al parecer en el caso de Hasso sí era así. Entonces, pues la fecha sin duda para él era importante, Columbine y también esto de Hitler del 20 de abril de 1990. La Fiscalía Mexiquense consideró que el tirador tenía un perfil psicopático que lo volvió en un copycat, un imitador que replica crímenes icónicos. Su inspiración fueron los dos estudiantes de Columbine, como ya dijimos. Y pues esta declaración también llamó mucho la atención de que se aventuraran a decir que tenía un perfil psicopático, porque ya saben que, bueno, ahora, antes sí veíamos más que las personas hicieran este tipo de perfiles o que se animaran a decir, pero ahora hay una tendencia a decir que pues no se puede analizar un caso a menos que conozcas a la persona, la tengas, hables con él, sepas todo para poder designarlo como psicópata. Pero creo que con todo lo que hemos ido sabiendo a lo largo de los días, pues sí, muy probablemente se tratara de un psicópata y esto el copycat que todo el mundo ha referido. Y pues sí, efectivamente él buscó como emular, pues imitar, porque esto se usó mucho en Estados Unidos en el tiempo en el que había mucho asesino serial y que decían que pues imitaba, no sé, a Ted Bundy, a Charles Manson, a todos estos, los más conocidos, ¿no? Pero pues por lo general no es que a varios crímenes o algo así, sino que tienen una inspiración en alguien que ven, ¿no? Ven, no sé, alguien se obsesiona con cómo mataba a Ted Bundy, cuál era su modus operandi, su motivación y demás, y comienza a imitarlo. Y pues en cierto sentido pues sí se trataría pues de esto, lo que hizo,
porque podemos ver que lleva pues ropa y que también le encontraron una fotografía. Entre las cosas que traía también era una fotografía que aquí estarán viendo, que al parecer él hizo con la IA, en donde él también se pone ahí con pues los atacantes de la masacre de Columbine, porque también creo que así como cuando piensas en Columbine, el look que ya no se te viene a la cabeza es lo de la playera esta de selección natural, con la blanca con ropa negra, gabardina y los tirantes y demás. Y él eligió un look un poco diferente, ya vamos a entrar con esos datos de esa canción y demás. Pero también se parece mucho como este look que le estarán viendo aquí a Eric. Creo que eso fue lo que trató más o menos de imitar, más la playera que se asocia más que nada al movimiento que hay, que es como de fans, de seguidores de este tema. Y pues creo que lo que trae en la playera tiene que ver más con eso, no que como tal hayan traído ellos aquel día. Pero bueno, a continuación vamos a detallar más eso. Como ya les dije, el atacante traía esta fotografía alterada y también pues esto de que fue fotografiado en la pirámide de la luna vestido con una camiseta de cuadros de manga larga, pantalón negro, botas tácticas y cubreboca. Pero sin duda lo que más llamó la atención de su atuendo fue la playera que llevaba debajo de la camiseta de manga larga, y que en un acercamiento a las fotos que se difundieron en redes sociales se puede ver con una playera con esta frase que estarán viendo aquí y que quiere decir desconéctate y autodestrúyete en español. Y esta supuestamente viene de una canción de este grupo que estarán viendo y pues se asocia al movimiento, como les dije, aunque no tanto, por así decirlo, a los hechos que sucedieron ese día en Columbine. También hubo una persona que dijo que durante los hechos estuvo tarareando una canción o que había puesto también una canción. No sé si sea esta la canción que puso o también ahora recientemente a partir del TikTok y de algunas otras redes sociales hay otras canciones. El coro dice, desconectarse y autodestruirse. Una bala a la vez, ¿cuál es tu prisa ahora? Todos tendrán su día para morir. Medicado, reina del drama, imagen perfecta, insensible, beligerancia, narcisista, reina del drama, anhelando fama y toda su decadencia, mintiendo entre tus dientes otra vez, imbécil, suicidio. Piénsalo, estás golpeando una línea que falla. Esto es lo que dice esta canción de lo que él traía en su camisa, pero también si buscas el significado de la canción es otra cosa. Dice, según esto, el significado de esta canción es la frustración y la rabia de ver a un ser querido o a uno mismo autodestruirse a través de las adicciones. La letra adopta la perspectiva de alguien que no es adicto, criticando la mentira y el comportamiento de un adicto con un tono directo y desapegado, porque creo que los que tienen esta canción ya están como hartos, los que hicieron la canción, de que se les vincule precisamente con lo sucedido en Columbine. Pero es por esto que les digo, al parecer la canción se utiliza más en las comunidades de los fans de Columbine. Aunque como les dije, son muchas las canciones que se han asociado a todo lo de Columbine, pero la que traía él en su camisa es esta, ¿no? Con estas frases que dice de autodestruirse y demás, pero que hacen referencia precisamente a las adicciones si tú buscas el significado de la canción. Y luego comenzó a salir otra cosa que los medios, la mayoría de los medios empezaron a retomar, y era que vinculaban esta playera a los grupos TCC. Aquí se los estaré dejando qué es eso de TCC. Ahorita voy a entrar en detalle, pero comenzaron a decir que porque en estos grupos encontraban este dato de la playera. Y ya como yo les comenté, esta playera se asocia hacia grupos, pero a los grupos que veneran todo lo que tiene que ver con Columbine.
Pero empezaron a decir que a estos grupos y que estos grupos lo que tienen que, lo que se dedican y demás, son grupos que les encanta el true crime, pero que es gente que sigue el true crime, pero lo venera y ya andaban metiendo como a la bolsa a las personas que vemos true crime y que las personas que vemos true crime oímos esa canción. Hicieron una madeja medio extraña los medios, pero no, o sea, realmente lo que les dije, todo lo referente a la camisa, a la playera esa que él traía, tiene que ver con las comunidades de fans de Columbine, solo y exclusivamente Columbine. O sea, también hay seguidores del True Crime, sí hay seguidores del True Crime, toda la gente que ve este tipo de contenido como el que hacemos aquí, pero no es gente que se vuelva fan del criminal, ¿no? O sea, bueno, sí hay, obviamente, ya ven como ahora Saskia que defendió a Tololo, ¿cómo se llamaba este hombre? Y que todo el mundo la creyó y ya lo andaban rescatando, y Bray for Beto, y, o sea, claro que siempre hay, ¿no? Pero en realidad, pues no es que toda la comunidad que sigue, ve, consume o le interesa el true crime, se asocia a esta canción o tenga algo que ver, ¿no? Porque vi que varios medios lo estaban como mezclando todo y no, como les dije, esto es de las, aquí les estaré pasando cómo se escribe, estos grupos ya se los había mencionado también en el caso de Osmer, los Columbiners, creo que se llama, o algo así, puede que no lo esté pronunciando bien, que son una cultura en línea activa principalmente en redes sociales, que idealiza a Eric Harris y a Dylan Klebold, los perpetradores de Columbine en 1999. Esta comunidad admira a los atacantes creando arte, fanfiction y foros y se enmarca dentro de una obsesión peligrosa, y aquí viene con lo de el true crime. Pero yo no sé por qué me lo revuelven, y de hecho hay una nota del New York Times porque estos se quedan en Columbine. De hecho, bueno, sí suele pasar dentro de algún caso en particular que hay gente que se clava en un caso, ¿no? Y se queda ahí para siempre y casi se vuelven fans del caso y hasta se enojan cuando uno sube video de otro tema. Es algo así lo de las Columbiners o los Columbiners o como se pronuncie. De hecho, ha tenido nota en el The New York Times y en otros medios, porque es un efecto, es algo que les preocupa mucho en Estados Unidos, porque a partir de ahí nunca han dejado de suceder las masacres escolares porque se idealizaron bastante. Esto que se mencionó respecto al nazismo, si tiene que ver, no tiene que ver, a ver, entonces en el caso de Teotihuacán sí, pero en el caso de Columbine no quedó tan claro. El ataque ocurrió el día del cumpleaños de Adolf Hitler, el de Columbine y ahora también el de Teotihuacán, lo que generó especulaciones en los medios. Algunas personas como Robin Anderson, que conocía a los perpetradores, es decir, a Eric y a Dylan de Columbine, afirmaron que la pareja no estaba obsesionada con el nazismo, ni veneraban ni admiraban a Hitler de ninguna manera. Anderson declaró que en retrospectiva, que había muchas cosas que la pareja no le contaban a sus amigos. En su diario, Harris llegó a mencionar su admiración por lo que él imaginaba que era la selección natural. De ahí viene esto de la camisa de Natural Selection y selección natural en español o como sea que le conozcan. Y escribió que le gustaría meter a todos en un superjuego de Dom y asegurarse de que los débiles murieran y los fuertes vivieran. El día de la masacre, Harris llevaba una camiseta blanca con las palabras selección natural impresas en color negro. Un artículo del 22 de abril de 1999 en The Washington Post describía a Harris y Klebold que odiaban a los deportistas, admiraban a los nazis y despreciaban la normalidad. Se consideraban devotos de la subcultura gótica, aunque les fascinaba la violencia que denunciaba gran parte de ese mundo de fantasía. Eran supremacistas blancos, pero les encantaba la música de grupos rockeros antirracistas.
porque también la música fue en su momento. O sea, cuando se dio lo de Columbine, igual que ahora con Teotihuacán, se pelean por saber, ¿eran sus ideas extremistas? ¿Fue la música? ¿Fueron los videojuegos? ¿Qué fue lo que pasó? Y, por ejemplo, algo que en su momento fue muy conocido en Columbine fue cuando Marilyn Manson fue culpado por los medios de comunicación tras el tiroteo de Columbine y respondió a las críticas en una entrevista en 2001 con Michael Moore, en la que le preguntaron, si pudieras hablar directamente con los chicos de Columbine y la gente de la comunidad, ¿qué les dirías si estuvieran aquí ahora mismo? A lo que Marilyn Manson respondió, no les diría ni una sola palabra. Escucharía lo que tienen que decir y eso es lo que nadie hizo, refiriéndose a que la gente ignoró las señales de alerta que surgieron de Harris y Claiborne antes del tiroteo. Y esto es algo que también se ha estado debatiendo. Sí había señales en él, creo que sí, creo que muchas. De hecho, uno de sus compañeros sí llegó a pensar que iba a acabar por hacer algo de esto, porque comenta uno de los compañeros que conocía a Jasso, el de Teotihuacán, porque a lo mejor en rato ya no saben de cuál de los dos les estoy hablando, que él soñaba que en las fechas en las que se conmemora lo de Columbine era su sueño ir ahí, visitar la escuela y también visitar los domicilios de ellos dos, y que este compañero se preocupó y que incluso le dijo que si sería capaz de hacer algo semejante, pero que él le dijo que no, que claro que no, que como creen, y varios compañeros han dicho, nos daba la sensación de que podía hacer algo similar, pero pues no te imaginas que eso pase, y yo creo que si fuera de Estados Unidos sí lo creerías más, pero sí siendo México te imaginas que no va a pasar, pero probablemente gente más cercana a él como su familia sí podía darse cuenta de que algo estaba pasando. Seguramente, por lo que hemos visto en casos de este tipo, tuvo que pasar un quiebre de algo. Porque si ya lo veíamos desde hace años con estas ideas y demás, tuvo que pasar algo que finalmente lo hizo que decidiera atacar. O sea, ya llevaba años con esto. Creo que todo mundo hemos conocido a alguien que por alguna etapa de su vida parece que un perfil similar y que anda mal o que algo va a pasar y tarde o temprano se le pasa y acaba siendo una etapa, ¿no? Pero en él duró mucho tiempo y finalmente algo sucedió. Algo sucedió que decide que lo va a hacer, ¿no? Tras mucho tiempo de discutir a lo largo de los años, los tiroteos, todo lo que ha ido pasando en Estados Unidos a partir de Columbine, se ha llegado a la conclusión de que casi siempre son personas que efectivamente están alejadas, están solitarias, se les hace bullying, un día terminan por cansarse, a veces hay también problemas psicológicos y que también hay un afán o unas ganas de figurar, de decir, sabes que nada me favorece, todo está mal, me voy a ir, me voy a llevar, pero además voy a ser recordado y voy a figurar. De hecho, actualmente en Estados Unidos, cada vez que sucede un evento de estos, tratan de que no se le dé como tanto vuelo o se dé a conocer tanto quién es el perpetrador, para que no siga sucediendo esto de que se les glorifica, se acaba hablando más del perpetrador que de las víctimas y demás, aunque esto suele no lograrse porque pues los medios quieren informar y tarde o temprano salen los datos de quién era y cómo lo hizo y por qué lo hizo y qué era lo que le motivaba. Entonces, pues a lo largo de todos estos sucesos, más o menos se habla de que eso es lo que tiene que ver. Más que si los videojuegos, la música o este tipo de cuestiones, una serie de factores como el estar aislados, el bullying, sentirse solos, enojados, también ser lejanos a su familia. En el caso de Eric y Dylan también había abuso de alcohol y como veremos más adelante algunos desequilibrios psicológicos que se fueron quizás poniendo peor por las medicaciones y algunas cuestiones, sobre todo las medicaciones que dejaban y volvían a tomar. No es que yo satanice las medicaciones de ninguna forma, al contrario, si tienen problemas psicológicos, tomen las medicaciones.
se van a sentir bastante bien, o sea, las medicaciones son lo mejor en los problemas psicológicos, pero el problema con ellos era que aparte revolvían alcohol, dejaban, iban y venían, como veremos más adelante. Entonces, estas pueden ser los factores que quizás también estén dentro de lo que le pasó o lo que acabó por detonar lo que pasó en Teotihuacán. De hecho, en cuanto a esto del acoso escolar, dice, los primeros relatos de padres y personal de escolar describieron el acoso escolar en Columbine como desenfrenado. Amigos de Eric y Dylan y compañeros de ciencias de Harris de octavo informaron que ambos eran frecuentemente blanco de otros estudiantes, les arrojaban cosas, en un momento se habló de que les arrojaron una taza de materia fecal, que había mucha tensión y mucho bullying en esa escuela, mientras que se sabía que había ciertos grupos que ciertamente recibían un trato preferencial en general. Pues casi siempre, como saben, esto es típico de las películas de Estados Unidos de aquellos años, los deportistas, las bonitas, los que estaban en las fraternidades y todos esos pues eran venerados y los que no pues eran maltratados. Entonces en esas épocas pasaba bastante y al parecer esto sería uno de los factores que también influyó en todo lo que pasó en Columbine. Y también esta es la razón de que ellos sean tomados como estandarte, ¿no? Casi siempre vas a encontrar que quienes veneran o se sienten vinculados o así a este tema son personas que están pasando precisamente por lo mismo. En el caso de Hasso yo siento que ya era como bastante adulto para que fuera hasta las circunstancias, pero pues es lo que por lo general tiene que ver con este tipo de ataques. Por ejemplo, creo que en el caso de Osmer también había estas circunstancias. Por ejemplo, al final de la última entrada del diario de Harris, escribió: odio a la gente por dejarme fuera de tantas cosas divertidas. Y no me digan, bueno, es tu culpa, porque no lo es. Tenían mi número de teléfono y lo pedí y todo, pero no. En este caso también había escritos, en el caso de Teotihuacán, pero no se dieron a conocer, pero seguramente hay más y han ido encontrando, incluso ya posteriormente a los hechos se encontró un video de YouTube que aparentemente él subió, donde advertía que algo iba a pasar, pero en estos casos también por lo general se ve pues el manifiesto y todo este tipo de cuestiones, así que pienso que todavía pueden ir saliendo algunos datos más. Esto que les dije de los trastornos mentales sin duda es muy importante porque puede llegar a ser uno de los factores, no el único, y no estoy diciendo que las personas que tengan trastornos mentales van a acabar haciendo esto, porque claro que no, pero como les dije, con Eric y Dylan se mezclaban otra serie de factores, ¿no? Aunque los primeros informes de los medios atribuyeron los tiros a un deseo de venganza por parte de Dylan y Eric, por el acoso que sufrieron, análisis psicológicos posteriores indicaron que ellos presentaban graves problemas psicológicos. Según el agente especial supervisor Fuselier, investigador principal del FBI en el caso de Columbine y psicólogo clínico, Harris exhibía un patrón de grandiosidad, desprecio y falta de empatía o remordimiento, rasgos característicos de los psicópatas que ocultaba mediante el engaño. Fuselier añadió que Harris recurría a la mentira no solo para protegerse como justificaba en su diario, sino también por placer, como se observa cuando expresa en él sus pensamientos sobre cómo él y Claiborne evitaron ser procesados por robar una furgoneta. Otros psiquiatras destacados coinciden en que Harris era un psicópata. Pues esto, por ejemplo, nos recordaría a lo que se dijo en el caso también de Teotihuacán, de que se trataría de un psicópata, y algunas de las características que vimos que se mencionaron ahí, pues también se parecen a lo que los compañeros han estado mencionando. Aunque también déjenme decirles, ya lo vamos a ver más adelante, que su hermana ya apareció y dijo que el 99% de lo que se estaba diciendo era mentira. No sé si se refiere a los testimonios de los compañeros, pero creo que en este caso, ya saben que yo soy la que diario quiere, no le da mucha validez a los testimonios,
pero en esta ocasión sí son como muchos los que han salido, coinciden, y la mayoría de las personas han salido con su rostro, con su nombre y todo. Entonces yo veo estos testimonios bastante probables. Según el psicólogo Peter Lehman, Claiborne presentaba síntomas de trastorno de personalidad esquizotípica. Su timidez resultaba extraña para muchos, parecía tener procesos mentales alterados y usaba un lenguaje de forma inusual y constantemente incorrecta, como lo demuestra su diario. Parecía tener delirios, se veía a sí mismo como un ser divino y escribió que había sido creado humano sin posibilidades de ser humano. También estaba convencido de que los demás lo odiaban y sentía que conspiraban contra él, aunque según muchos informes, Claiborne era querido tanto por sus amigos como su familia. Esta parte que leímos de que luego salía con pensamiento mágico me recordó también algo que dijeron en el gabinete de seguridad, que a su vez mezclaba ideas de que un ser superior le hablaba al de Teotihuacán y que le decía que hiciera las cosas. Entonces no sé si también hubiera por ahí algo o era parte del discurso que él traía, aunque sigue llamando la atención el hecho de que haya decidido que haya sido en ese lugar, en las pirámides, porque esto pues como que normalmente lo vemos en las escuelas, no en las pirámides. Luego respecto a los de Columbine dice, Harris tomó el fármaco fluvoxamina, un antidepresivo como parte de una terapia de control de la ira, ordenado por el tribunal a raíz de su arresto en 1998, aunque algunos amigos de Harris sugirieron que había dejado de tomar el fármaco antes de la masacre. Sus informes de autopsia mostraron niveles sanguíneos bajos, terapéuticos o normales, es decir, no tóxicos, de fluvoxamina en su sistema. Después de los tiroteos, los opositores de la psiquiatría contemporánea afirmaron que los medicamentos psiquiátricos recetados a Harris después de su condena podrían haber exacerbado su agresividad, pero como ya les dije, más bien sería el que los haya dejado. O sea, todo parece indicar que los dejó y además ellos tenían este problema de consumo de alcohol, aparte algunas ideas medio delirantes, todos estos problemas, la mala combinación de psicópata y persona con algunas situaciones, creo que fue lo que tuvo, o sea, fue todo un cóctel de cosas. Como les dije, en el caso de Teotihuacán de Jasso, pues también se habló de esto. Recibía órdenes de una autoridad que no era de esta tierra, según el medio El Financiero, con una tendencia a copiar situaciones de violencia en Estados Unidos y mentalmente inestable, fue como fuerzas de seguridad describieron a Julio César Jasso Ramírez, el atacante en Teotihuacán que mató a una mujer canadiense. El agresor afirmaba que recibía órdenes de una autoridad que no era de esta tierra. Este acto no fue espontáneo. Visitó Teotihuacán varias veces y se hospedó en un hotel aledaño de manera previa y desde ahí planeó todo. Y pues quizás fue por esto de que tenía esto del pensamiento mágico que decidió elegir un lugar como Teotihuacán, decir este tipo de cuestiones, quién sabe si hubiera una cuestión psicológica por ahí y demás. Pero este hecho de que haya escogido un lugar como Teotihuacán desató una serie de teorías porque esto hizo que el caso se conociera a nivel mundial, a nivel todo mundo. Siempre que vienes a México va a ser clásico que te digan que vayas a algunos de los centros arqueológicos que hay por diferentes lugares del país y evidentemente uno de los más conocidos son los de Teotihuacán o en Chiapas, Palenque. Entonces sí o sí esto iba a ser todo un tema y aparte el hecho de que haya atacado a extranjeros, ¿no? Y como hizo comentarios que confirmaban que su objetivo eran extranjeros, pues esto se tomó políticamente. Entonces esto de que fuera en Teotihuacán y se mediatizara tanto hizo que comenzaran a repartirse culpas y a buscar la raíz de esta situación y se politizó y empezaron a aventarse la bolita entre izquierda y derecha.
Y esto va a ser muy importante que lo entiendan y lo vean venir. A esto me refiero con que últimamente en los casos criminales vamos a ver el ambiente enrarecido. Yo creo que esto va a pasar al menos de aquí a que pase el mundial. Lo vimos en el caso de Edith con mayor fundamento, pues, pero lo vimos en el caso de Edith, ahorita lo vamos a ver en este caso de Teotihuacán y creo que va a estar pasando en los casos que vengan. Como está por suceder el mundial en México, va a ser en 3 estados, si son de México seguro ya lo saben, si no se los digo, en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Y pues el grupo contrario al gobierno actual, la derecha, busca pues hacer un escándalo grande en seguridad para ver si es que pierde México el mundial. Entonces cualquier cosa que suceda en este momento es acrecentada, maximizada, difundida y eso fue lo que pasó. Empezó toda una serie de publicaciones en redes sociales de páginas extrañas, de estas que aparecen cuando un caso se vuelve mediático y que buscan controlar la narrativa desde la viralidad y con narrativas y palabras así llamativas e imágenes de IA que decían que esto había pasado porque en México se había fomentado que atacar a los extranjeros. Esto porque el grupo actual que está en el gobierno y también el anterior, es decir, Claudia Sheinbaum y López Obrador, al ser de izquierda, pues tienen como algo de nacionalistas, pero nunca han buscado que no haya turismo. De hecho, recuerdo constantemente que López Obrador iba a Palenque, invitaba a la gente y mostraba todas las pirámides y demás, ¿no? Eso no ha sucedido así como tal, pero sí ha habido problemas. Por ejemplo, hubo problemas con España porque no quería aceptar todos los crímenes y las aberraciones que claramente sucedieron y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, tomaron la derecha como esto para decir que era por el odio y que era porque eran extranjeros y que por eso atacó a extranjeros en particular, pero en este sentido yo lo que veo más es que creo que, a ver, no puedes hablar como español y ser clasista, racista. O sea, la verdad es que estas ideas de idealizar y del nazismo y demás son más de derecha. Y no puedes toda tu vida haberte creído español y luego atacar a los extranjeros. Por lo general la gente que farolea con ese tipo de cuestiones, pues lo que más desea es precisamente andar con extranjeros, ir fuera del país, todo este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que más bien lo que pasó es que siempre quiso eso y llegado a este punto empezó a sentir que no lo iba a poder hacer. También recordemos lo de Columbine, de que él quería ir a los domicilios de los atacantes de Columbine, a la escuela, todo. Entonces como que era algo que estaba viendo que no se iba a poder, y pienso que de ahí empezó como a agarrar coraje, porque precisamente se buscó un lugar donde hubieran turistas, en un día de turistas, porque creo recordar que fue en lunes o martes, que no es muy habitual. Quizás si vas a un fin de semana te vas a encontrar un gran porcentaje de personas del mismo país que están conociendo las pirámides, pero si vas entre semanas, sí era muy probable que encontraras turistas. Entonces yo me imagino que por ese coraje que siente, por lo que él idealizó, quería hacer, toda su vida quiso ser, pero ni siquiera podía ir, les agarró coraje y que por eso atacó a turistas. Pero bueno, eso es solo una teoría, porque no me hace sentido que toda su vida esté faroleando con la derecha, con el nazismo, con hablar como español. Nomás le faltó el franquismo y no sé qué más, y finalmente ataques lo que idolatras. O sea, no hace mucho sentido. Y por otra parte, también la izquierda sacó sus teorías. La teoría de la izquierda, o de las personas, sí, principalmente las personas que sí están de acuerdo con el gobierno actual, sienten que es poco probable que esto suceda de esta forma, porque sí es raro, no se ve mucho este tipo de ataques, y que más bien este
ataque fue planeado, fue organizado para que fuera así, llamativo, se hablara de que atacó a extranjeros, quemara al país. Aparte, esto sucede a unos días de que también se supiera que dos agentes de la CIA estuvieron operando en Chihuahua y también ha sido como un escándalo, ¿no? Por todo esto de la soberanía y demás. Entonces las personas de izquierda o que están a favor del actual gobierno dicen, esto fue planeado para hacerle otro escándalo a la presidenta, porque ya ha venido pasando este tipo de cuestiones, de así como cositas que han ido como maximizándose, porque también entra dentro del contexto de las amenazas de Donald Trump, de que si en México no pueden con el crimen organizado y que si no pueden con el crimen, también decirles, se descartó por completo que esto tuviera que ver con algún grupo del crimen organizado, ¿no? Entonces, esto es de una persona con sus ideas que decide hacer esto. La derecha dice, es por lo que ha ido pasando que fomentaron el odio hacia los extranjeros y todo este tipo de cuestiones. La izquierda dice, esto está muy raro que se dé como un caso así aislado, solitario, pero en un lugar como Teotihuacán, que se va a hablar en un contexto como el actual de las amenazas de Trump, lo de que quieren que se cancele el mundial, los de derecha, para mí que esta persona fue puesta ahí y demás, pero yo creo que ni una ni otra, ni tanto que queme al santo, ni tanto que como dice ese dicho, no es ni la una ni la otra. O sea, es la ideología en particular de esta persona que como vimos, incluso hasta chocan sus ideas, pero sí trae todo este rollo de Columbine, sí trae todo este rollo de los tiroteos, de todo, o sea, era un evento que él planeó así con toda la estética de Columbine, por eso dejó las cosas, por eso traía la credencial, porque muchos decían, ¿para qué traía la credencial? Aparte la credencial era de un domicilio donde igual ya no estaba, ¿no? Pero él dejó las mijas que quería, o sea, de hecho él dijo, qué bueno, se va a hablar de mí, y era lo que él quería, lo organizó así muy Columbine, dejó las cosas necesarias para que supiéramos que se trataba de esto, no es tanto que sea ni la versión A ni la versión B, ni la versión de izquierda ni de derecha, pero creo que esto lo vamos a estar viendo en los casos. Un ambiente enrarecido entre unos que intentan que se venga abajo, por ejemplo, lo del mundial o que Trump nos invada, y otros que luchan porque eso no suceda. Entonces, y en medio de eso quedan los casos atrapados. Creo que la verdad está justo en que sí efectivamente quiso imitar a lo de Columbine, que de hecho reúne varias características como lo que vimos previamente de Columbine, y pues lo que sí es un hecho es que esto es serio y es peligroso porque ha ido incrementándose no solo en México, sino en varios lugares, pero también en México, por lo que vimos recientemente de Osmer, que aparte combinaba todo lo incel y todo este tipo de cuestiones, y que ya de por sí lo de Columbine era un problema. O sea, ya desde que sucedió, se dijo, híjole, esto se descontroló y va a volver a pasar. Y una de las razones por las que encontraron que vuelve y vuelve a pasar es precisamente que se mediatiza. Y cuando otras personas con pensamiento similar ven lo que el anterior ocasionó, piensan yo también quiero eso, que ese es el problema. De hecho está muy cercano en el tiempo a lo de Osmer. Dice, esta nota es del medio BBC y dice, a 20 años de Columbine, la extraña fascinación que todavía causa en Estados Unidos el tiro en la escuela secundaria. No está en la lista de los 10 tiros más letales de la historia, lo que les mencionaba, reciente de Estados Unidos. Tampoco ocurrió en la era de las redes sociales, donde la información se difunde al instante por todo el mundo. Sin embargo, el tiro de Columbine, del que la nota dice este sábado se cumplen 20 años, en este momento es una nota que ya tiene tiempo, pero se me hace importante traerles este dato, persiste en la memoria colectiva de los estadounidenses y ahora yo les agregaría de todo mundo, porque efectivamente ahora con las redes sociales, con todo, la información se maximiza muchísimo, llega a todos y
causa efectos en todos. En los estadounidenses como el evento que marcó un antes y un después en la forma de abordar este fenómeno. Esta misma semana se generó gran alarma cuando el FBI anunció que buscaban a una joven de 18 años que, obsesionada con la masacre de Columbine, pretendía causar una matanza similar. ¿Por qué fue tan importante Columbine? En aquel momento la de Columbine fue el tiroteo más letal jamás ocurrido en un centro escolar en Estados Unidos. En tiempos en que Internet ya era una realidad, pero en los que no existía la cultura de las redes sociales que conocemos ahora, lo más llamativo fue la cobertura del suceso en directo. Familiares de los estudiantes y del personal que trabajaban en la escuela se quedaron pegados frente al televisor que mostraba imágenes de jóvenes corriendo con los brazos en alto y agentes de policía rodeando el lugar. El tiro inspiró numerosos imitadores y la palabra Columbine se convirtió en una suerte de sinónimo para este tipo de ataques. Un recuerdo indeleble. Para la gente de mi generación, los millennials, Columbine fue el primer tiro en masa en una escuela del que además fuimos testigos mientras que éramos estudiantes. El momento en que ocurrió importó mucho, según le dice a BBC Mundo Sasha Cohen, historiadora y escritora estadounidense. Los medios cubrieron Columbine sin descanso, buscando las razones por las que pasó, y apuntaron a la música, lo que les dije de Marilyn Manson, los videojuegos, y que estos eran cosas que la gente de mi edad consumía. Esto hizo que lo sintiéramos como algo personal, como si toda mi generación estuviera siendo observada como potenciales atacantes o potenciales víctimas. Fascinación por los atacantes. Otro de los elementos que caracterizó el tiroteo de Columbine fue la fascinación que despertaron y aún despiertan los autores. Cohen encontró un grupo de blogueras que se llama los Columbiners, lo que ya les mencioné. Dylan y Eric atraen a otras personas jóvenes que se sienten marginadas o víctimas de bullying, porque representan la fantasía de vengarse de quien te atormenta y también de permanecer por siempre en la memoria colectiva, según explica la historiadora. Y creo que esto de permanecer en la memoria colectiva sí fue algo que a Hasso le interesaba, por eso también el lugar, por eso también dejar todos los datos, por eso que fuera ese día en particular. Y pues como vemos, sí tiene mucho de esto. Yo creo que sí tiene que ver con Columbine y no tanto con las otras teorías que se han desatado respecto al caso. De los datos más recientes que hay es que lo que les dije, la hermana de Hasso salió y dio una declaración que pues impactó, y a la vez algunos ya juzgan como que es una declaración medio fría, ya que ella mencionó que es una noticia internacional, por lo cual es demasiado mediático y el 90% de la información que se ha compartido es mentira. Y luego también dijo, no tengo que disculparme por algo que no cometí, y que en algún momento se hablarán, la familia hablará. Dice, 1000 gracias a cada una de las personitas que se han tomado el tiempo para brindarme su apoyo incondicional. He tratado de contestar todos los mensajes, pero se me ha dificultado. Espero me entiendan. Gracias por brindar tu apoyo sin preguntas, sin cuestiones y sin morbo. Gracias por mostrar tu cariño en este momento de adversidad. Algunos vieron como medio frío esto de que dijera que no tengo que disculparme por algo que no cometí, porque evidentemente la gente en redes sociales quiere que hable de qué pasó, de qué se trata. También lo más reciente es esto de que la mamá creía que él iba a irse a Rusia, y pues que finalmente entregaron el cuerpo. Ya fueron, al parecer, precisamente la hermana, la mamá, recuperaron el cuerpo. No se sabe dónde van a enterrar. Como les dije, los de Guerrero se veía como que aquí no lo traigas, por favor. No queda claro si va a ser en la misma Ciudad de México, si va a ser en Guerrero, si va a ser en Puebla, donde dicen que vive su mamá. Pero esos son los datos que tiene este caso. Como ven, es medio enredoso, pero se me hace importante que lo fuéramos comparando con todos los datos que hay de Columbine. Y como no tengo un video del caso de Columbine aquí, dije, bueno, vamos a detallar. De hecho, si les interesara un video de Columbine respecto
a todo lo que pasó en aquel día. Déjenme en los comentarios eso y puedo traer ese video. Qué raro que no lo tenga porque ya hemos traído varios casos de eso, entonces yo creo que sí va a ser importante para que no tengamos que repetir todo en cada video. Así que bueno, ¿qué piensan ustedes de este caso? ¿Creen en la versión de izquierda? ¿Creen en la versión de derecha? ¿Creen que sí fue por Columbine? ¿Qué piensan ustedes respecto a este caso? ¿Les ha tocado tener compañeros similares? Otra cosa que ha estado pasando en los últimos días es que han estado dejando mensajes en los baños. En baños de escuelas dicen mañana tiroteo que no sé qué y bla, bla, bla. Y pues como ya da miedo, se suspenden las clases y dicen que es un movimiento de redes, que para suspender las clases y demás. Así que bueno, todo un tema con este caso, así que pues era importante traerlo al canal. Le estaremos dando seguimiento si salen más datos. Si son pocos datos, ya saben, como siempre, a través de mis redes sociales. Si da para otro video, pues estaremos actualizando este caso. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy. Si les gustó el contenido, si les interesa este tipo de temas, suscríbanse al canal. Déjenme en los comentarios lo que piensan de este tema o qué otro tema les gustaría ver en el canal. También les dejo mis otras redes sociales y nos vemos en un próximo caso.